Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor porque es tremenda. Es el alimento de nuestras vidas. Vaya a Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Primera de Corintios capítulo 1. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dios bendiga su palabra. Voy a enseñarles una palabra cortita que necesito que se la aprendan. Diga A. En voz alta, así fuerte. A. Ahora diga amén. Ahora diga la junta fuerte. Tienen que usar esa palabra. ¿Ok? Usen. En la iglesia cristiana se usa. Dios bendiga su palabra. ¿Ve? Tan simple como es. Ok. Déjenme poner un poquito el contexto social cuando se escribe esta carta. Pablo escribe esta carta bajo lo que se conoce como cultura greco-romana. Y había tres fuerzas sociales imperantes en el tiempo del apóstol Pablo, tres fuerzas imperantes inclusive en el tiempo de Cristo. Por un lado estaba la cultura griega con toda su filosofía, sus letras, sus pensadores, sus pensantes, que eran gente que andaba buscando siempre sabiduría y la respuesta a cosas profundas. Y entonces los griegos tenían una cantidad enorme de postulados, posturas filosóficas que en su gran mayoría estaban en total desacuerdo con el Evangelio. Una de ellas, por ejemplo, es que no creían en la resurrección. Por otro lado, otra fuerza social importante era el Imperio Romano, que era el que gobernaba. El Imperio Romano era un imperio represivo. Había esclavizado a la gente que había dominado, incluyendo a los israelitas. Los hacía pagar grandes tributos. Y ellos consideraban que el único rey, el único emperador, el único Dios, el único señor del imperio era el emperador romano. Por lo tanto, cualquier atisbo de un nuevo rey, de un nuevo señor, de alguien a quien adorar, era un acto de rebelión contra el imperio. Y por otro lado, otra fuerza social imperante era el judaísmo, la religión de los judíos. Una religión castrante, una religión llena de ceremonias, llena de detalles que debían guardarse, que debían cuidarse, una religión muy estricta. Y de hecho ellos tenían lo que hoy día llamaríamos una especie de policía moral, como lo hacen los talibanes hoy. Y esta policía moral estaba compuesta por fariseos y saduceos, que eran los que se preocupaban de que cada judío cumpliera con sus ayunos, y cumpliera con sus diezmos, y cumpliera con las oraciones que debían hacerse a ciertas horas, con la fiesta de la luna llena, la luna vieja, con el sabbat, bueno, un montón de ritos que tenía la religión, y que tiene aún, y que esta gente se encargaba de exigir que se cumpliera. Y entonces Pablo, cuando escribe la carta en este capítulo, hace mención de eso. Dice, los judíos nos están pidiendo alguna señal milagrosa de este evangelio que predicamos.
que con poder, con milagros, demostremos que este evangelio que predicamos es la verdadera predicación, es el verdadero mensaje. Los griegos con su filosofía piensan que lo que nosotros enseñamos es una locura, una estupidez. A ver, para un griego decía, ustedes me están diciendo que su Salvador es el carpintero que murió en una cruz. ¿Ese es el Salvador de los cristianos? Y los judíos decían, ¿ese es el Mesías de ustedes? ¿Ese carpintero que anduvo todo 3 años con una pura túnica? Y los romanos decían, César es el único emperador válido, el único Dios, el único Señor. Y Pablo dice, la verdad que aunque ustedes pidan señales y cosas, nosotros lo que predicamos es a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué es tan importante para Pablo mencionar que se predica a Cristo y a este crucificado? ¿Qué tanta trascendencia tiene la crucifixión de Cristo? ¿Qué implica? Y nos vamos a tomar unos minutos para revisar algunas implicaciones de la muerte de Cristo, no solo para el cristianismo, sino para la humanidad. Porque ¿sabe qué? No tener claro lo que significa la muerte de Cristo en la cruz hace a nosotros cristianos poco comprometidos con el Evangelio. Así que vamos a revisar, hay muchas implicaciones, pero vamos a revisar solo por hoy día 3, que yo considero debiéramos manejar bien. Para cuando alguien nos pregunte respecto a nuestra fe, cuando alguien demande respecto a nuestro conocimiento de la Escritura, nosotros podamos hablar de la salvación con base bíblica y hablar con verdad. Generalmente se resume la muerte de Cristo como la muerte expiatoria en la que nuestros pecados fueron perdonados. Y es verdad, Cristo murió para salvarnos, su sangre derramada lava nuestras vidas del pecado, eso es verdad. Pero no es lo único que ocurrió en la cruz. Y lo primero que deberíamos saber es que en la cruz el pecado fue castigado. Una de las grandes confusiones que hay es que solamente se cree que la muerte de Cristo consigue el perdón, pero es que más que eso. El Dios que nosotros servimos es un Dios bueno, un Dios de amor, pero es un Dios soberano y un Dios justo y un Dios santo. Y este Dios justo y este Dios santo debía castigar el pecado. Esto no es como... A ver, déjeme tratar de graficarlo de manera simple. Imagínense que mi hermana me presta un libro y nunca se lo devuelvo. Y a la vuelta de un año me encuentro con ella y a mí me da mucha vergüenza porque venimos caminando y nos vamos a encontrar y se va a acordar que le debo un libro. Yo sí me acordé que se lo debo. Y ella se acerca, me sonríe y me dice, del libro olvídate, te lo regalo, te perdono. Entonces ya no tengo que devolverlo. Me lo regaló porque me perdonó. ¿Alguien me está entendiendo? Pero no es lo que ocurre en la cruz. No es que Dios haya dicho, bueno, ya castigué a mi hijo, así que ya está todo bien. Aquí no ha pasado nada. No. Lo que hace Dios en la cruz es castigar nuestra maldad en la vida de Cristo. Dios no tolera el pecado de la humanidad y castiga el pecado de la humanidad en Cristo. Déjeme transportarlo un poco en el tiempo. Cuando Dios coloca a Adán en el huerto del Edén, le da una sentencia. Establece una ley, una regla. De todos los árboles del huerto pueden comer menos de estos 2 que están en el centro. Si comen el fruto prohibido, morirás. Adán pecó, Adán comió, Adán se rebeló frente a Dios, se rebeló ante la autoridad de Dios y comió del fruto prohibido, y Adán muere, no físicamente, pero muere espiritualmente. Y en ese momento Adán se convierte en enemigo de Dios. No solo Adán. Lamentablemente esta enemistad se
transmite de generación en generación. Es decir, cada hombre que nace, cada mujer que nace en este mundo, nace como enemigo de Dios. Nosotros tenemos un concepto de Dios muy romántico y siempre pensamos con este Dios bueno que parece que todo lo pasa por alto, pero no es verdad. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada joven, cada niño que nace en este mundo está destituido de la gloria de Dios. No tiene relación con Dios. Dios no tiene relación con el pecador. Dios debía castigar el pecado en alguien justo, en alguien perfecto. Es decir, si Dios me hubiese matado a mí en una cruz, ¿de qué hubiera servido? Si yo estaría pagando lo que soy, un pecador. Pero para que la humanidad recibiera el perdón que Dios quería darle, lo que necesitaba era que muriera uno justo, uno perfecto, uno sin pecado. ¿Alguien me está entendiendo acá? 600 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías vio en visión al Mesías. Y en el capítulo 53, él expresa unas palabras que nosotros los cristianos repetimos muchos y que nos gusta mucho repetir. Y habla de que el Cordero, el Mesías, el siervo de Dios sufriente, no abrió su boca, enmudeció frente a los que le acusaban, molido y herido fue por nuestras rebeliones. Y dice una frase importante, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él tomó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. Déjenme aclarar un detallito acá. Hay mucha gente que hoy día interpreta que los cristianos no debieran enfermarse porque en Cristo fueron llevadas todas las enfermedades. Yo he conocido gente cristiana que le ha dicho a los hermanos enfermos, usted lo que tiene que repetir es que en la cruz usted fue sanado porque Cristo se llevó las enfermedades. Por su llaga fuimos curados. Usted repítalo hasta que sea una realidad. Eso es una tontera. Pero el pasaje no habla de eso. Ese pasaje no habla de sanidad física. Si usted mira el capítulo 1 del libro de Isaías, usted se va a encontrar con que Dios dice que cada hombre y cada mujer en el pueblo de Israel eran una llaga podrida desde la cabeza hasta la planta de los pies. Que cada hombre y cada mujer en Israel era una llaga podrida en pecado. Por eso que en el capítulo 53 no está hablando de sanidad física, sino está hablando de la sanidad del pecado. Por su llaga nosotros fuimos curados del pecado. Él llevó nuestra enfermedad del alma en la cruz. En la muerte de Cristo no implica que usted tiene que pararse de la silla de ruedas si es paralítico o tiene que ver si está ciego. Ahora, ¿puede Dios hacer milagros? Claro que puede. Pero ese pasaje no habla de eso. El pasaje de Isaías no está hablando de sanidad física, está hablando de que Cristo en la cruz sanó nuestra enfermedad del alma. Y repito la frase que usa el profeta, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque la única forma de que un hombre y una mujer tengan una relación de paz con Dios es a través de la muerte de Cristo. Mientras no encuentre a Cristo el hombre, mientras la mujer no se encuentre profundamente con Cristo, seguirá siendo un enemigo de Dios. No importa si viene a la iglesia. No importa si participa en alguna religión. No importa si practica algún tipo de vida moral. Si no hay un encuentro con el que murió en la cruz, el pecado de ese hombre no ha sido castigado, por lo tanto, aún no hay paz para con Dios. Por eso cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 5, verso 1, dice que por la fe, dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la única forma de que un hombre y una mujer tengan una relación de paz con Dios es que Cristo sea el Señor de su vida. Hermano, y es importante que yo martille con esto. Porque cualquier persona en el mundo puede decir que Jesús es el Señor. Cualquier persona en la calle dice que Cristo es el Señor. Pero no es suficiente decirlo. Eso tiene que estar en lo más profundo de nuestros corazones. Eso tiene que revelarse en lo más profundo de nuestras almas. El escritor sagrado dice: ¿os hará morir alguno por un amigo? Puede ser. Puede ser que un hombre dé la vida por su amigo. Es lo más probable que un padre dé la vida por sus propios hijos. Si sus propios hijos están en peligro, seguro que un padre o una madre daría la vida por sus hijos. ¿Usted lo haría? Por supuesto que sí. El asunto con Cristo es que dio su vida por gente como yo, que éramos su enemigo. Yo era su enemigo y Él dio la vida por mí. ¿Alguien puede hacer eso? Solo Dios. Solo Dios. Así que bien importante que tenga claro, en la cruz el pecado fue castigado. Y esto nos lleva al segundo punto. Que la muerte de Cristo nos libra de la ira de Dios. Hay quienes muestran a Dios como un abuelito bonachón. Yo no sé en Ecuador qué decir cómo tratan a Dios, pero en Chile, desde chiquito a los niños nos enseñan a decirle tatita a Dios. Porque tata en chileno es abuelo. Mi nieto a mí me dice tata. Es la forma cariñosa de decirle abuelo. Entonces, de niño, en mi país a los niños les enseñan a pedirle al tatita a Dios. Y nos empiezan a enseñar ese concepto de que Dios es un abuelito bueno, que todo lo perdona y todo lo pasa por alto. Y es tan bueno que yo creo que al final va a perdonar hasta el diablo. Pero Dios no es un abuelito bueno. Dios es el Señor, es soberano. Dios es amor, pero también es justo, santo y aborrece el pecado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Ha escuchado esa frase? Es una mentira. No la repita usted. Nunca repita eso. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador que lo practica. Está llena la Biblia de pasajes que dicen que Dios castigará al injusto, que en el infierno llegarán aquellos que practiquen maldad, que hay un justo castigo para el pecador, que al final de los tiempos será separado el Hijo de Dios del Hijo del Diablo, y el pecador o el injusto o el impío, como dice la Biblia, será destruido para siempre. Esa idea de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, es absolutamente antibíblico. Dios no solo aborrece el pecado, también aborrece al pecador. Dios está enojado con esta humanidad. Déjeme preguntarle algo, no me conteste. Se lo pregunto para que usted lo piense. Y contéstese sinceramente. No me lo diga a mí, pero usted contéstese sinceramente. ¿Usted es salvo? ¿Está seguro que es salvo? El infierno será un lugar donde irán aquellos que nunca tuvieron a Cristo en sus corazones. La Biblia dice que el injusto será erradicado de la tierra y que esta tierra será habitada por los justos, por los hijos de Dios, por una eternidad. Déjeme mostrarle una parábola en la que Cristo explica esto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13 un segundo. Necesito mostrarle esto. Mateo capítulo 13, por favor. Verso 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en el campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba?
Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos y arranquemos la mala hierba? No, le contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella al trigo. Dejen que crezca junto hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átela en manojo para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Hay gente, listen to me. Hay gente que piensa que esta parábola está hablando de hermanos que dentro de la iglesia son mala hierba. ¿Ha escuchado su interpretación? Hay gente que dice que dentro de la iglesia hay hermanos que son mala hierba, que son cizaña y que dan puros problemas, pero que no los podemos regañar muy duro, no les podemos hablar muy golpeados, muy estrujados, decimos los boricuas. Porque si se enoja el hermano mala hierba y se va, podría llevarse a alguien que es trigo, que es buena semilla. Es decir, un ejemplo, solo un ejemplo. Digamos que mi hermana es mala hierba, que no lo es. Y un día hace algo indebido en la iglesia y la regañamos. Y ella se va y su esposo se va con ella, pero su esposo sí era trigo. Esa es la interpretación que algunos le dan. Pero no es de lo que habla el pasaje. No es de lo que habla esta parábola. Ni siquiera está hablando de la iglesia esta parábola. Vea el verso 36. Por favor, vea el verso 36. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Le respondió Jesús. El campo es el mundo, no la iglesia, el mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino, la mala hierba son los hijos del maligno. Escuche, 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 escuche. En este mundo, no en la iglesia, en este mundo hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Me escuchó? En este mundo hay hijos de Dios e hijos del diablo. Pregunta, ¿usted de quién es hijo? ¿Usted es salvo? Jesús dice que el mundo es el campo de la parábola, que Él es el dueño del mundo, que Él puso a sus hijos, que son la buena semilla en el mundo, pero vino Satanás y puso a sus propios hijos, que son los hijos del mal, la mala hierba. Verso 38, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino, la mala hierba son los hijos del maligno. 39, y el enemigo de la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinan los dientes. Hermano. Dios es amor, pero es justo. Hay gente que está jugando con esto. Hay gente que viene a la iglesia a veces y cree que puede llevarla fácil. Decir, bueno, yo voy, canto un rato y dejo contento a Dios y me voy para la casa y vivo mi vida como quiero. Un momento, cuidado. La ira de Dios está sobre las cabezas de la humanidad. Dios está enojado con esta humanidad y la ira de Dios, dice la Biblia, se balancea sobre nuestras cabezas. Va a llegar un momento, dice Apocalipsis, que las copas de la ira de Dios serán derramadas en este mundo. Escuche, hay un castigo para el pecador, un castigo eterno. Y de ese castigo eterno nos ha librado Cristo en la cruz. Todos los hombres y mujeres que hemos puesto nuestra confianza en la muerte de Cristo en la cruz, todos los que de alguna forma hemos recibido a Cristo como Salvador y hemos puesto nuestra confianza en Él y tratamos de vivir conforme a su palabra, no somos perfectos, cometemos errores, pero tratamos de vivir conforme a sus preceptos, seremos librados de la ira final. ¿Ha escuchado a esa gente que dice, solo Dios puede juzgarme? Yo le digo, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo que Dios haga juicio sobre tu vida? Un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que no sabe de pecado, que tenga que juzgarme a mí. Una niña le preguntaba a su padre,
¿por qué Dios de una vez por todas nos saca a toda la gente mala de este mundo? Y el Padre le dijo, porque tendría que comenzar por nosotros. ¿Qué implica entonces la muerte de Cristo en la cruz? Que nos libra a nosotros, sus hijos. Escuche, nosotros somos, sin Cristo, enemigos de Dios. Pero con Cristo pasamos a ser hijos de Dios. El Evangelio de Juan dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron le dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios en este salón hoy día? ¿Cuántos creen en Cristo acá? ¿Quiénes son hijos de Dios? Serán librados de la ira final, serán librados del castigo eterno a causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Déjeme mostrarle una implicancia más. Su muerte termina con un pacto antiguo y comienza con un pacto nuevo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud de 430 años, los lleva por 40 días hasta los pies de un monte llamado Sinaí, y en ese monte les da la ley. La ley contiene 613 mandamientos, no 10 como algunos creen. Y después que Dios le da la ley a Israel, Dios le dice a Moisés en Deuteronomio capítulo 28, verso 1, Dios le dice a Israel, dile a Israel, mi pueblo, que si se procuran guardar toda la ley, los 613 mandamientos, toda mi ley, estas serán las bendiciones. Bendito tu entrar, bendito tu salir, bendito tu vaca, bendito el pasto, bendito la siembra. Todo será bendito, bendito el vientre de la mujer, todo será bendito. Pero el verso 15 del mismo capítulo 28, Dios dice, dile a Israel que si fallan en un artículo de los 613, es decir, si no son capaces de guardar toda mi ley, estas serán las maldiciones. Y en esas maldiciones habrían sequía, pestilencia, langosta, hambruna, invasiones de pueblos enemigos, sarna, peste, de todo. El problema que esa relación de Dios con Israel a través de la ley se conoce como antiguo pacto. El punto es que durante 2000 años, entre el monte Sinaí y la cruz, Israel nunca fue capaz de guardar toda la ley. Ningún judío nunca jamás pudo guardar la ley. Y la mayoría de ellos la guardaba de manera exterior, de manera religiosa, como hacemos muchos de nosotros a veces en el Evangelio. Nos vestimos como cristianos, hablamos como cristianos, caminamos como cristianos, pero nuestro corazón está muy lejos de Cristo. Lo mismo ocurría con Israel. De hecho, Dios eso es lo que reclama. Este pueblo de labios nomás me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nunca un judío pudo guardar toda la ley. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que si los judíos, siendo judíos, habiendo estado en el monte Sinaí, habiendo visto la nube y habiendo visto las tablas de la ley escritas por la mano de Dios, usted cree que si ellos no pudieron guardar toda la ley, nosotros, los hispanos, podríamos? Imposible. Inevitablemente esa ley nos condenaba. Entonces Cristo hace una especie de negocio con el Padre. Es una forma burda de explicarlo, pero no tengo otra forma de explicarlo. Cristo hace un negocio con su Padre. Y le dice, mira, antes que los mates a todos, antes que saques a todos los seres humanos del planeta Tierra, déjame ir a la Tierra. Déjame nacer de forma humilde, lo más humilde posible. Déjame nacer como un hombre natural. Déjame vivir algunos años en la Tierra y déjame guardar tu ley de todo corazón, guardarla no solo en la apariencia, no solo en lo externo, sino en lo profundo de mi vida, guardar tu ley, para demostrarle a los hombres que sí, tu ley se podía guardar, que sí se podía vivir por ella. Y cuando yo haya cumplido toda tu ley, me matas en una cruz, como si nunca lo hubiese cumplido.
Y el Padre pregunta, ¿y para qué? ¿A cambio de qué? A cambio de que cada hombre y cada mujer que crea en mí, tú lo mires como si guardara su ley. Eso se conoce como nuevo pacto. El pacto de gracia. El pacto en el que yo no tengo que estar preocupado de los detalles de la ley para ser salvo. El pacto en el que no son los cumplimientos míos. Escuchen, no somos salvos por nuestras obras. Uno de los grandes problemas que tiene el evangelismo en muchos lugares es ese. Que te enseñan un evangelio mezclado entre gracia y ley. Te enseñan un evangelio mezclado entre cristianismo y judaísmo. Y entonces en la iglesia te hacen sentir que tú eres el pueblo de Israel y que el pastor es el sacerdote. Eso se acabó en la cruz, señores. El único sacerdote de un cristiano es Cristo. Por eso que todavía en algunas iglesias maldicen a los hermanos que no diezman. Porque siguen pegados al antiguo pacto. Hace un tiempo atrás en uno de mis viajes a Chile, me invitaron a predicar a una iglesia, y esto lo he visto varias veces. Y cuando llegó una iglesia con mucha gente pobre, gente sencilla, gente obrera, gente trabajadora que le cuesta mucho ganarse el pan, y cuando llegó la hora de recoger la ofrenda y los diezmos, porque en esa iglesia todavía se pagan ofrendas de diezmos, la ofrenda es inferior, el diezmo es superior. Me acuerdo como si fuera ahora que al momento que la gente, la persona que recogía la ofrenda debía estar en una mesita que al frente, la gente tenía que venir a dejar su ofrenda, cosa que no tiene nada de malo, me parece interesante. A lo mejor alguna vez lo practicamos aquí, que la gente venga a dejar su ofrenda es bonito. Pero lo que me llamó la atención es que la otra mesita estaba allá, y esa mesita de allá era para los que traían ofrenda, y acá los que traían los diezmos. Y el pastor de la iglesia estaba aquí en esta mesita y bendecía a los que traían su diezmo. Los que traían ofrenda no merecían una bendición especial, solo los que traían el diezmo. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque siguen pensando que están en el antiguo pacto. Mira, escucha, es muy importante entender la palabra. Si nosotros le hacemos creer a la gente que usted es Israel, me acabo de acordar y tengo que decirlo, un hermano amado hace poco se acercó a mí, él está estudiando en un seminario y me dijo, tengo una pregunta que hacerle. Tengo que contestar una tarea, me dijo, y necesito que usted me oriente un poco. Sí, ¿qué puedo ayudarle? Me dice, andamos buscando los arquetipos de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué personajes del Antiguo Testamento representan a Cristo? Y me dice, ¿usted cree que Josué representa a Cristo? No. Me dijo, pero yo le dije, ¿por qué usted cree que podría ser Josué? Y me dice, porque Josué es el hombre que cruza el Jordán con Israel y lo lleva a la tierra prometida, que es como un arquetipo del cielo. Dije, pero tenemos un problema muy grande. En el cielo no hay enemigos, y en Canaán había enemigos. No puede ser Canaán representación del cielo. Si Canaán no es representación del cielo, entonces Josué no puede ser representación de Cristo. Hermano, escúcheme. No entender bien la palabra nos puede llevar a errores terribles. ¿Saben ustedes que todavía hay iglesias que están en guerra espiritual? ¿Sabía eso? Iglesias que están en guerra espiritual, que están peleando con los demonios. Salen a las calles a hacer guerra espiritual. ¿Usted sabe que todavía hay iglesias y cristianos que todavía atan al hombre fuerte? A mí me llama mucho la atención eso. Que en esta iglesia oramos para atar al hombre fuerte y mañana en la otra iglesia están orando para atar al hombre fuerte otra vez. ¿Cuándo se les soltó? ¿En qué momento se les arranca el hombre fuerte que lo tienen que atar todos los domingos? No han entendido nada de la Biblia. Entonces, si nosotros le hacemos creer que usted es Israel, entonces quiere decir que usted como pueblo de Dios es el ejército de Dios o el ejército de Jehová, por lo tanto necesitamos enemigos con quien pelear. Y como no tenemos enemigos con quien pelear, inventamos la idea de que los demonios y el diablo son nuestros enemigos, ya hay que pelear contra ellos. Pero tenemos un problema serio allí. Que la Biblia dice que Cristo derrotó a Satanás en la cruz. ¿Alguien es soldado o fue soldado acá? ¿Usted fue soldado?
¿Tiene sentido pelear contra un enemigo muerto? ¿Tiene sentido que un ejército gaste municiones, gaste energía, gaste soldados, gaste dinero, gaste uniforme en un enemigo muerto? Dice la carta a los hebreos que Cristo participó de carne y sangre para derrotar por el medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pregunta, ¿Cristo derrotó o no al diablo? Hay mucho que aprender. Estamos gastando energía, en vez de gastar la energía en adorar a Dios, en vez de gastar energía en bendecirlo, alabarlo por nuestra libertad, porque nos ha bendecido, porque nos ha salvado, porque nos ha dado vida eterna, estamos peleando con el diablo, un enemigo derrotado. Por eso que es importante entender que la muerte de Cristo en la cruz caduca el antiguo pacto, porque lo caduca. Eso dice la Biblia. No tengo tiempo ahora de mostrarles la cantidad de pasajes que hablan de eso. Para abrir un nuevo pacto, cuando Él toma la última cena con los discípulos, le dice al momento de alzar la copa, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por vosotros será derramada. Ahora, usted tiene que preguntarse en qué pacto usted está viviendo el Evangelio. ¿En qué pacto usted está viviendo el Evangelio? Alguien, hace un tiempo atrás, me acuerdo en un curso que estábamos tomando en un seminario en Carolina del Norte, había un joven que estaba estudiando con nosotros que tenía los brazos llenos de tatuajes. Joven cristiano. Que seguramente se había hecho los tatuajes antes de convertirse, o se los hizo después de convertirse, no lo tengo claro, nunca le pregunté, pero uno de los hermanos que estaba estudiando alzó la mano para compartir y él dijo, la Biblia es clara que los hombres de Dios no se deben marcar el cuerpo. Y el pobre hermano se iba enterrando en su silla porque él sabía que los piedazos eran para él. Y a mí, como no me gusta meterme en problemas, le dije, ¿puedo decir algo? Sí, el mismo pasaje donde dice que no te marcarás el cuerpo, dice no te cortarás la barba. Y usted anda afeitado, hermano. Cuidado. ¿En qué parte estamos? Yo vengo de una iglesia, de un mundo pentecostal, donde nadie podía irse de la iglesia si no se despedían del obispo, porque el obispo tenía que darte la última bendición. Si tú te ibas de la iglesia ese día sin despedirte del pastor, algo te iba a pasar, porque el pastor es el que tenía que darte la última. ¿De dónde sacaron eso? Si a mí el que me bendice es Cristo, no el pastor de la iglesia. Yo me despido del pastor porque es mi hermano y un acto de cortesía. ¿Cómo voy a ir a la iglesia sin despedirme del pastor? Pero no porque él me bendice, a mí me bendice Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Nosotros no estamos sujetos a un hombre. Este no es el antiguo pacto, donde la vida de Israel dependía del sacerdote. Nuestro sacerdote es Cristo. Por eso que el escritor de Hebreos dice que nos podemos acercar a Él confiadamente. Nos podemos acercar al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Espero que en estos pocos minutos poder haber servido de algo, haberle enseñado algo que les sirva. La muerte de Cristo en la cruz no solo implica nuestro perdón, implica el castigo del pecado. Implica que nos libera del castigo eterno, nos libera de la ira de Dios. Dios está enojado con el mundo. Y nos abre el camino a un nuevo pacto, un pacto de gracia, a un pacto de fe. No son, escúchenme, no son mis obras las que me salvan. Son las obras de Cristo. No es mi conducta lo que me salva. No es mi conducta lo que me salva. Es la conducta de Cristo. Ah, Pastor Miguel, entonces nosotros podemos vivir como queramos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a pesar de nuestras fallas, errores, a pesar de que nos equivocamos muchas veces durante nuestro caminar en el Evangelio, nuestra salvación está segura en Cristo porque Dios no nos está mirando por lo que hacemos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Y mientras nosotros estemos agarrados de esa cruz con nuestra fe, estemos agarrados de Cristo con nuestra fe, Dios nos sigue viendo como hijos de Él. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, voy a tu presencia en el nombre de Jesús para darte gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor,
porque nos has permitido reunirnos para adorarte, para bendecirte, y nos has permitido reunirnos para enseñar tu palabra, escuchar tu palabra, aprender de tu palabra. Dios, permite que cada uno de los hermanos de esta iglesia que han estado aquí en esta tarde puedan ser bendecidos por tu palabra y que sus vidas, Señor, tengan el fruto que tu Espíritu les permita tener. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de reunirnos para adorarte y bendecirte. Y, Señor, deseamos que esta semana sea una semana bendecida en todo sentido y que podamos darte durante todos estos días de esta semana a ti la gloria. Gracias por todo, en el dulce nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. No salga sin despedirse de todos, por favor.